opino sobre Bueno, ya estamos aquí en nuestro espacio de alimentación saludable con la especialista Nora Sosa, que como todos los miércoles nos acompaña para hablarnos sobre esta temática. ¿Cómo estás, Nora? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Me alegro. Bueno, hoy comenzamos a hablar de... Hoy, continuando con los distintos alimentos que vamos a ir comentando, hoy comenzamos a hablar de un grupo de alimentos o de alimentos que es sustancial en la alimentación nuestra y sobre todo en aspectos que tienen que ver con prevención de enfermedades, además, que son las verduras, ¿no? Podemos incluir como grupo verduras y frutas dentro del mismo grupo, pero tiene sus características por ahí un poquito diferentes, el tema de verduras y el tema de frutas. Así que este grupo de alimentos es un grupo, digamos, muy importante para cubrir no solo... No estamos hablando tanto de requerimientos calóricos, sino más bien de micronutrientes, de fibra y de agua. Es como que son sus principales bondades, ¿no? La mayoría de las verduras tienen alta cantidad de agua, importante cantidad de fibra y sobre todo del tipo de fibras solubles, y también distintas vitaminas y minerales, que esto un poco va a ser diferente de acuerdo de qué verdura estemos hablando o de qué fruto también estemos hablando, que tienen las mismas particularidades en este sentido, sino, y que no depende solamente de un valor nutricional así tan específico como por ahí otros alimentos, sino que acá tiene mucho que ver el suelo donde fue cultivado ese alimento. Entonces eso va a hacer que se diferencien muchas veces las cantidades de ciertos micronutrientes que serían vitaminas o minerales o oligoalimentos de acuerdo al suelo y inclusive al tratamiento que ha tenido para la producción, y también de acuerdo a cómo fue la recolección y el transporte y el almacenamiento. Hay muchísimos factores. Esto tanto para las verduras, por ejemplo, de hojas, como para tubérculos, por ejemplo. Sí. En general, digamos, por eso, es un mundo muy amplio de alimentos y no se puede generalizar tanto, pero podemos tomar como algunos aspectos beneficiosos generales. Y después, cuando uno tiene un interés particular, se puede indagar más o trabajar más o investigar más sobre un determinado producto. Incluso también vale la pena decir que esto va a depender de la región donde estemos. Hay verduras o hay frutos que son más propios de una determinada calidad de suelo, de un determinado geografía del lugar, como sabemos, ¿no? Que hay frutos que por ahí, o verduras que son más comunes en el norte, otras más en el sur, en el este, oeste, centro, y también a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica también existe una gran variedad. Así que es como que es un grupo muy amplio, ¿no? Lo que sí es real, que es uno de los principales componentes de una alimentación saludable. De hecho, siempre ocupó en las guías alimentarias tradicionales prácticamente el segundo lugar después de los cereales en cuanto a cantidad que se debe consumir al día, como importante. Y en las últimas guías de nuestro país, de hecho, hasta ocupa la mitad prácticamente de la gráfica, la incorporación de verduras y frutas. O sea, se le da mucho valor. Y por otra parte, coincide que casi siempre, y sobre todo en estudios que se hicieron a lo largo del país, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que la mencioné hace un tiempo atrás, donde también se analizaron no solo los problemas, sino los hábitos, siempre se ha dejado traducir de que la gente la consume poco. Digamos, es uno de los grupos que debería tener mayor presencia a lo largo del día,
en la alimentación cotidiana, y se ha visto de que en general ocupa, en vez de un primero o segundo lugar, a veces hasta el último lugar en el consumo diario, ¿no? Claro, es cultural. Sí, ¿no? hay una cuestión cultural que se fue también modificando, como esto que en algunas otras ocasiones fuimos hablando, de pérdidas de algunas prácticas que eran saludables, que eran buenas, beneficiosas, y que se fueron reemplazando por otro tipo de alimentos, o sobre todo productos alimentarios. Las verduras, por supuesto que es amplísima la variedad y que tiene que ver también con algunas que son frutos, que algunas que son hojas de una determinada planta, otras que son raíces. Bueno, pero para el consumo humano, en general, tanto unas como otras las podemos consumir, a las que ya están, digamos, incluso culturalmente aceptado. Como siempre, nunca hay que olvidar que la cultura es lo que marca justamente lo que es aceptado y conocido y decidido que es un alimento apto para esa población, ¿no? Habíamos dicho, creo, en otra oportunidad, que los colores, ¿no?, que deberían estar en un plato tienen mucho que ver con Tienen eso, ¿no? mucho que ver, por eso digo, es un tema como bastante amplio probablemente lo continuemos la próxima semana, pero claro que sí, en la práctica el color de alguna manera nos indica un beneficio o la presencia de un determinado nutriente, claro. Y es así, realmente es así. Entonces, básicamente, a modo general, lo que más nos aportan son micronutrientes, que esto sería vitaminas, minerales, oligoelementos, agua y fibra. Todos estos son micronutrientes muy, pero muy importantes para la salud. Para fortalecer nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, y para la prevención de varias de las enfermedades que nos aquejan. En el caso de las guías, que les decía que en la última gráfica ocupan más lugar, está relacionado más que nada el procurar o promover el consumo de estas, porque en general tienen pocas calorías y muchas vitaminas, minerales, agua y fibra. Por lo tanto, está como propiciado sobre todo para tratar de frenar la epidemia del sobrepeso y la obesidad, básicamente. Pero también desde la Organización Mundial de la Salud y desde los expertos que están dedicados al estudio de los distintos cánceres, también desde ahí, desde ese grupo de expertos, desde hace bastante tiempo ya, que vienen delineando la importancia de incorporar, tal vez lo hayan escuchado, 5 porciones al día entre verduras y fruta. Esto es como para también asegurar un aporte adecuado, porque uno de los beneficios que tienen en general verduras y frutas, después podemos puntualizar algunas en particular, pero en general es la prevención de algunos cánceres. Entonces, es como un grupo que verdaderamente es una fuente de vida, una fuente de salud. Y sería muy importante tener conciencia de esto, acostumbrar a los niños, como siempre volvemos al tema de que los hábitos se construyen desde los primeros minutos de la vida, desde los primeros momentos. Entonces, acostumbrarlos a valorarlas, a gustarlas, a conocerlos, es difícil que los niños o los adolescentes coman vegetales, coman verduras, coman algunas frutas. A veces surgen, algunas preparaciones donde, le podés incluir alguna tarta de zanahoria. Tiene la misma validez, digamos, que si comes en una ensalada la zanahoria, en un budín o en no. General, sí. Siempre que esté incorporado. Sí, y por supuesto que hay particularidades que por ahí tienen que ver con el tipo de cocción que puede modificar el contenido de algunos micronutrientes. En realidad, pero en general es importante, es bueno y es adecuado adoptarlo de distintas formas. Está bien. Vuelvo a lo que dije hace un rato. Los niños se van a acostumbrar si los adultos en la casa están acostumbrados.
a comerlas, a prepararlas, a variar en las preparaciones para que sean más llamativas, más ricas, más interesantes. Uh-huh. No es bueno quedarse solamente con una verdura hervida, claro. Sino, como vos mismo decís, también en soufflés, en tortillas, en croquetas, en canelones, claro, porque a veces ensaladas variadas. Hay como que disfrazársela a los chicos, como para que coman, aparte, porque si no, no hay forma. Hay una difusión en los medios en general, la publicidad apunta sobre todo a productos elaborados y no... Sí, a comida más rápida, claro, que lleva menos tiempo. Ojalá tuviera la misma publicidad también en el consumo de verduras y frutas, ¿no? Bueno, siempre estamos en desventajas con el tema del marketing, desde la salud pública o desde las políticas de Estado. Casi siempre es como que o se invierte menos o no hay una adecuada comunicación e intervención desde la publicidad de algunos alimentos, y siempre las empresas que manejan obviamente otros recursos tienen más presencia, ¿no? Me llamó la atención los medios. Una noticia que salió ayer que dice que en Mendoza están impulsando que en vez de entregarte caramelos, sí, lo escuché, devuelto, claro, que sean semillas, por ejemplo. Me parece fantástico. Yo creo formas, que ¿no? Son todas formas de ir impulsando el cambio favorable de prácticas alimentarias o de hábitos alimentarios, e incluso muchas veces hasta más económico, porque sobre todo nosotros, que siempre está como sobre la mesa el tema del recurso económico, entonces con mayor razón está bueno esto de poder repensar un poco cómo usamos también nuestro recurso económico en la compra de los alimentos y demás. En el caso de las verduras, justamente, no nos podemos olvidar de que está también la alternativa de producir nuestras propias verduras. Va a depender, por supuesto, del espacio que tengamos en nuestra casa, pero siempre algo, aunque sea pequeño, aunque sea en un cajón de esos, del tipo de verdulería o en una maceta, algún tipo de verdura se puede dar. Por lo tanto, digamos, con mayor razón uno puede, por un lado, primero tener en cuenta que es fundamental incluir verduras y frutas. Pero centrándonos en las verduras, todos los días es muy importante. En lo posible, almuerzo y cena, sí o sí, almuerzo y cena. Con la verdura es lo que no tiene que faltar. No debe faltar, por supuesto que no sola, porque no tiene todos los nutrientes, y esto lo hemos aclarado varias veces, pero tiene que estar presente por lo menos en la mitad del plato, por decirlo de alguna manera. También estoy hablando en general, no estoy hablando de un niño que está recién iniciándose en la alimentación, ni en un anciano o en una persona adulta muy mayor que tenga otras particularidades, pero a nivel general, niños escolares, adolescentes y adultos, tanto jóvenes o medianos, es importante que incluyan todos los días verduras en la comida diaria. Las propiedades, fundamentalmente, vuelvo a repetir, son que tienen pocas calorías, por lo tanto nos va a permitir consumir algo que es muy beneficioso y a la vez que de alguna manera nos va a prevenir el sobrepeso o la obesidad. Otra de las características es que tienen bastante potasio en general y poco sodio. Por lo tanto, eso también es beneficioso para algunos problemas bastante comunes, como puede ser la hipertensión arterial. Claro. Por supuesto que hay casos particulares que también tienen problemas con el potasio, entonces en ese caso ya no es general, ¿no? Hablamos de una persona pero hablo sana, de una persona sana, ¿no? Por otra parte, fibras de los dos, tanto insolubles como solubles, pero las podemos caracterizar como una fuente más importante de fibra del tipo soluble. Y este tipo de fibra, que algo mencioné cuando hablé de los cereales o las legumbres, son muy beneficiosas para enfermedades crónicas como la diabetes, como las dislipidemias, o sea, problemas de grasa en sangre. Por lo tanto, es como para mantener sano el sistema cardiovascular.
Entonces son beneficiosas, son preventivas. Y también, tanto unas como las otras, de tratar de mantener en forma adecuada el sistema, digamos, la motilidad intestinal, lo que hace que hay varios estudios que dan una relación importantísima entre el consumo adecuado de fibras y entre ellos de las que provienen de las verduras para la prevención del cáncer de colon, por ejemplo, aparte de otros cánceres. Por eso les decía que los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que se encargan fundamentalmente, y que lo podemos hablar en otro momento, del estudio de la alimentación y los distintos tumores cancerígenos, dan como criterio fundamental incluir 5 porciones entre verduras y frutas todos los días. Porque hay conexiones en algunas investigaciones, no solo con el cáncer de intestino, de colon, sino también con otros, ¿no? de boca, de laringe, de esófago, de estómago, de pulmón, etc. Por lo tanto, son fuente de protección, son fuente de vida. Por supuesto que dentro de los micronutrientes, sí, podemos hablar, si quieren, de muchas vitaminas, de varios minerales. Uno de los más conocidos, la vitamina C, que es una vitamina bastante conocida popularmente. Sí. Está justamente en varias frutas y también en varias verduras, ¿no? Como tomate, perejil, pimiento, repollo, brócoli, incluso en la papa, pero quiero hacer una aclaración. Esta vitamina, la C, se destruye con el calor y con la luz. Por eso es siempre esta sugerencia de consumir algo crudo todos los días y consumirlo en el acto. Si hacemos un jugo de naranja, consumirlo en el acto, no guardarlo, porque se va destruyendo con el calor. Esa es una de las propiedades que tienen en general varias de las verduras y frutas, y que por un lado es una vitamina que ayuda muchísimo al sistema inmunológico, a mantener, evitar el envejecimiento celular, por eso son antioxidantes, está dentro del grupo de los antioxidantes, y ayuda incluso a la absorción del hierro NOEM, que es un hierro que se encuentra, por ejemplo, en las verduras de hojas verdes, como también en las legumbres secas que mencionamos la vez pasada. Sí. Por lo tanto, tiene muchas funciones, ¿no? Beneficiosas. Otra de las que resaltan como nutrientes importantísimos son los carotenos o provitamina A, que son aquellos que se encuentran fundamentalmente, ahí vamos un poco con el color que decíamos, en los alimentos bien amarillos, intensos, o naranjas. Una zanahoria, por ejemplo. Es la que más caroteno tiene, carotenoides o provitamina A. La zanahoria es una de las fuentes más importantes. Y también están en duraznos, en choclos, en mango, bueno, en todo tipo de fruta, o zapallo, calabaza, con ese color. Acá hay una diferencia que por la duda la quiero aclarar. En este caso, esta vitamina no se destruye con el calor, tiene otra particularidad. Que está dentro del complejo de vitaminas liposolubles, no hidrosolubles, como la vitamina C. Bueno, esos son dos, por ejemplo, de los micronutrientes que están en algunas verduras o frutas en más cantidad, pero que en general vitaminas y minerales están en casi todas las verduras y frutas. Lo importante es incorporarlas, darles valor y acostumbrarnos a consumirlas y hacer quererlas a los chicos desde los principios de la vida, ¿no? Exacto, que es fundamental. Sí. Nora, ya para cerrar, porque ya nos queda poquito para ir a la pausa, habíamos leído un artículo que sale en una revista de investigación argentina, que habla sobre los vegetales, ¿no? Y hay un estudio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto que reveló que el 72% de las ensaladas de verduras crudas procesadas que se venden en comercios de Río Cuarto están contaminados con bacterias que son perjudiciales
para el consumo humano. Y bueno, dan ciertos porcentajes, dice que en más de 7 de cada 10 muestras fueron encontradas estas bacterias y bueno, obviamente que llama la atención y muestran una notable e inquietante contaminación que es una fuente potencial de peligro para los consumidores. ¿Qué podemos hacer con los vegetales? ¿Cómo podemos prevenir o cuidarnos de este tipo de bacterias, por ejemplo? Sí, a ver, es importante entender que así como los alimentos son fuentes de nutrientes o de micronutrientes importantísimos para nuestra vida y nuestra salud, también pueden ser vehículos de enfermedades transmitidas. Justamente hay todo un compendio de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Y esto tiene que ver con, poder, digamos, poner en marcha la mayor precaución ante esta situación que se va a dar casi siempre justamente en los productos crudos. Porque acá tiene mucho que ver la forma en que fue, primero, que incluso en ese artículo que yo también lo leí, se constató sí, que la mayor situación, digamos, de adulterarlo no fue en el comercio, sino en los previos, ¿no? En los pasos previos, claro, donde se produce, claro, cómo se manipula, cómo se empaqueta, cómo se envasa, cómo se traslada y demás. Por lo tanto, son muchas los pasos donde puede producirse esta contaminación. Entonces, si lo estamos consumiendo en casa, que sería lo ideal, hacer nuestra ensalada en casa, tratar de lavar cuidadosamente hoja por hoja, tratar de usar un agua, por supuesto, segura en ese lavado. También se puede considerar el vinagre como parte de ayudar, digamos, a combatir esta posibilidad de contaminación, pero es importantísimo el lavado. El lavado no solo del alimento, llámese lechuga, selga, espinaca, tomate, cualquier verdura que las podamos usar cruda, sino también del que manipula ese alimento. El lavado de las manos cada vez que entramos a nuestra casa, el lavado de las manos cuando vamos a cocinar, el tener en cuenta de que el lugar donde vamos a manipular los alimentos esté bien limpio. Claro. Entonces son todos detalles a tener en cuenta. Cuando ya hablamos de productos o de alimentos empaquetados que se compran, bueno, muchas veces creo que a veces se siente esto de que cuando uno va afuera, incluso cuando uno viaja, de evitar comer cosas crudas. Tener en cuenta de que es preferible algo cocido, que sepamos que por lo menos pasó por el fuego, se destruyeron algunos microorganismos patógenos que pueden ser contraproducentes. Y evitar consumirlos, porque acá los que tienen que estar atentos se da en varias instancias. Claro. No podemos estar seguros de que esté bien hecho el proceso desde que se cosechó y desde que se usó para empaquetar y llegó al comercio y lo compramos. A mí me parece que particularmente en nuestro hogar, ser muy cuidadoso con el lavado de las frutas y verduras crudas, muy cuidadosos. Y cuando no estamos en casa y es una posibilidad, sin duda, pero también es un riesgo. En ese caso, yo sugeriría no usar nada crudo, consumir todo lo que se pueda vender, pero ya cocido, por un lado. Y si no, bueno, tomar las medidas necesarias de que ese lugar, si es un lugar fijo, supongamos, el lugar donde siempre vamos porque está cerca del trabajo o donde siempre compramos, bueno, tomar las precauciones de hablarlo y que se pueda hacer un análisis de esos productos que se venden, ¿no? Es muy difícil. Sí. Porque no es una cuestión tan directa. Claro, y aparte es un control que no viene únicamente del cliente, digamos, el que compra, ni del cliente ni del comercio tal vez más directo que le vende el cliente, sino que es una cadena que viene desde otro origen y desde ese origen hasta que llega el consumidor, claro, hay varias etapas. Claro, entonces esto ya debería estar
más regulado desde otros organismos del Estado que tienen que participar, entre ellos, bueno, todas las oficinas de bromatología que existen en el municipio o en la provincia o en la nación. Pero bueno, yo así de manera sencilla diría evitar comprar productos crudos, empaquetados, y salvo que sean de un lugar seguro, que uno ya tenga la tranquilidad. Y sí ser muy cuidadoso con la higiene en la casa cada vez que elaboramos algún tipo de comida en base a alimentos crudos. Bueno.